Hola, buenos días. No sé si me podréis escuchar después de escuchar la batucada, si os quedará oído para escucharme. Bueno, yo soy Mateo Campillo, soy médico psiquiatra y sobre todo soy de Molina. Y seguramente por eso y también trabajo en el área 6, que es a la que corresponde Molina, y por eso supongo que me han invitado, por lo que estoy muy agradecido a los organizadores. Y también que no se me olvide felicitaros en fin, es la primera vez que hablo después de una batucada y de muchos congresos y es espectacular este congreso, espectacular, felicidades. Bueno, me piden que hable en 10 minutos de los 20 años de AFEMO, pero mi experiencia es más prolongada y os voy a hablar de los últimos 50 años. No soy mayorcísimo, pero sí tengo unos recuerdos de unas cosas que me han venido bien ahora al hacer una pequeña reflexión ante esta solicitud sobre algunas vivencias infantiles que las tenía un poco olvidadas relacionadas con la psiquiatría, para ponerlas en contraste con cuál es la situación en la que nos encontramos ahora y sin perder digamos, la actividad reivindicativa y organizativa de nuevos avances en todo el tema en el que estamos hoy, también sepamos que nos podemos regocijar en qué se ha conseguido. Por ejemplo, mi primer recuerdo relacionado con la psiquiatría son las visitas con mi padre, cuando yo tenía 7, 8 años, 9 o 10, al Hospital Psiquiátrico Provincial a visitar a un hermano de mi padre que estaba ingresado allí de por vida. Y entonces íbamos los domingos a llevarle ropa y dinero de bolsillo. Para la semana se podía tomar un café y todo eso, solo se podía visitar los domingos y el ambiente que veía en el patio, pues en fin, era bastante tétrico, estaban los pacientes casi todos dormidos, sentados en los bancos y eso lo recuerdo perfectamente. Y además era también un poco aventura, como iba con mis hermanos pequeños, que el pabellón de los peligrosos, que si nos acercábamos no nos acercábamos, eso era lo que había cuando yo era pequeño y lo que yo recuerdo ahora que es lo que había, ¿eh? En esa época, por primera vez, empezaron a darse de alta del psiquiátrico a algunos pacientes, que normalmente el ingreso hasta esa época era de por vida. Te pasaba algo como lo que han contado aquí esta mañana algunas madres, y eso era ingreso psiquiátrico para siempre. En los años 70, que yo tenía 8 o 9 años, pues empezaron a dar algunas altas de prueba, aunque la familia siempre los podía devolver. Y yo también recuerdo entonces como pandillero pequeño de preadolescente que, por ejemplo, nos decían nuestras madres, no paséis por la calle de la Carrucha que han soltado no sé quién. O sea, ese era el estigma entonces. Ahora hay estigma, pero ese era el estigma. Entonces, no pasar por esa calle que ha salido del manicomio no sé quién, no vaya a pasar algo. O sea, y nosotros, claro, hacíamos lo contrario de lo que nos decían nuestras madres. Entonces, en pandilla y asustados y aventureramente, nos acercamos a su casa, lo insultábamos y lo amenazábamos hasta que reaccionaba. Entonces salimos todos corriendo como una pequeña aventura, ¿no? Bueno, pues esas son todo esto en Molina de Segura. No estoy contando una película, ni estoy contando nada, y ni soy tan mayor. O sea que no hace tantísimo tiempo y eso lo he vivido yo, en primera persona. Supongo que algunos de los que hay aquí también lo han vivido. Bueno, pues luego ya empecé, mi padre es médico, es Vicente Campillo, y bueno, pues un poco imitándolo, pues empecé yo también a estudiar medicina, estudié medicina en Madrid. Allí también hice unas prácticas de psiquiatría en la Universidad Autónoma, en el Hospital Alonso Vega, que era bastante parecido a lo que yo había visto como visitante pequeño en el hospital que ahora se llama Román Alberca, porque ya no existe prácticamente. Y era parecido, eso de, venga también, ya como estudiante, no como niño, pero diciendo, venga, dile algo a ver a ver cómo reacciona, tal. Pues era un poco eso lo que había. Luego hice psiquiatría, también influido por mi padre, que siempre se había preocupado mucho de los aspectos, vamos a decir, psicosociales de su clientela, de los pacientes que él veía, y me lo pegó un poco. Entonces me interesó la psiquiatría y hice la especialidad en la RIXAC. Y bueno, una vez ya como médico y como psiquiatra, pues he tenido muchísimas experiencias, que no es quizás lo que tenga que contar, pero sí os puedo contar, por ejemplo, es que el doctor Soria, que va a hablar después que yo, también como experiencia psiquiátrica interesante, me ingresaron por error una vez en el Hospital Román Alberca. Y aunque ya sé que todos decimos que es por error, pero en mi caso yo creo que sí fue por error, porque yo iba a trabajar. Pero el primer día que me incorporaba era residente pequeño, o sea, la gente allí era mucho más mayor, y entonces cuando yo dije que era médico y tal, dice, ¿tú eres médico? Sí, sí, vine a trabajar de psiquiatra. Y entonces llamaron al director, que era el doctor Galeana, y estaba en urgencias. Dice, mándamelo por urgencias. Le dice por el interfono y tal, vinieron, me cogieron, me llevaron allí a urgencias y yo, claro, pues enseguida hice lo que hacen todos los demás usuarios cuando les pasa esto. Dice, pero ¿yo qué hago aquí? Si yo no tengo, si vamos a ver, es que yo... Y entonces salió una tal Lamirete, que los que son profesionales la conocerán, y dirá, estate quietecito y no te muevas el culo de la pared. Y yo le hice caso inmediatamente
Y estaba ya, digo, esto han ido a por una inyección o algo. Yo estuve luego allí unos meses y comprobé que efectivamente los ingresos se hacían así. Le decían, ve ahí que te van a hacer un análisis, o espérate allí que ahora viene el médico. Te cerraban la puerta y te hacían el protocolo que me hicieron a mí, que acojonaba bastante. Y luego, afortunadamente, no sé si venía ya a ponerme tratamiento el doctor Soria o pasaba a una reunión que había, me reconoció y me dio el alta. Además está aquí de testigo y si lo recuerdas lo puede confirmar. No es un monólogo, esto me pasó. Bueno, y luego también quiero que sepáis que aunque yo creo que el sistema sanitario público va por detrás de la gran iniciativa que muestra concretamente esta ciudad y este área en los problemas relacionados con la salud mental, con el tercer sector, con la desestigmatización, con la desinstitucionalización, con las estructuras intermedias. Creo que vamos por detrás del sistema público, pero quiero que sepáis que cuando yo estaba terminando la especialidad, había un neuropsiquiatra de zona que atendía la zona de Molina, de Segura, con un horario de 2,5 horas en el ambulatorio de San Andrés, para atender toda la neurología y toda la psiquiatría de toda el área. No, perdón, de toda la ciudad. Entonces sería el pueblo, no sé. Estando yo terminando la especialidad, se empezó con la doctora Isabel Lozano una unidad de salud mental con un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera en Molina, ya coexistiendo con la neuropsiquiatra. 2. Esa unidad, esto fue en el año 91. Esa unidad se fue desarrollando, metiendo más profesionales, estaba dentro de Antonio García, el espacio que cogía se iban entrando otros programas, otros profesionales. En 2006, que nosotros ingresábamos en el Hospital Román Alberca, se abrió una pequeña unidad de hospitalización, que todavía va por detrás y todavía es muy pequeña, en el Hospital Morales Meseguer, que yo ya estaba también en el área. Bueno, yo estaba en el área desde el principio, porque yo estaba de neuropsiquiatra. De ese neuropsiquiatra único era yo, en 1992. Ya entonces, compartido con la doctora Lozano. Entonces, abrimos la unidad de psiquiatría del Hospital Morales Meseguer, pequeña, anticuada, incómoda, pero bueno, que sustituía a la hospitalización en un hospital monográfico general. En 2009 se inaugura el Centro de Salud Mental Vicente Campillo. Bueno, que ya no es comparable con AFEMO ni con ISOL, pero ya tiene una cierta entidad. Y bueno, y ahí estamos. Entonces he pasado de ver un neuropsiquiatra a ver a todo este equipo. Y por lo tanto, además de seguir reivindicando, yo creo que también tenemos que sentirnos satisfechos de hasta dónde hemos llegado, sobre todo vosotros. Y si a eso añadimos la FEM, trayendo aquí psiquiatras de prestigio internacional cada 2 por 3, la Universidad del Mar haciendo cursos de psiquiatría de 5 días, ya son 7, 8, 9 años consecutivos, congresos como este que se organizan y otras muchas cosas que ya las sabéis vosotros, pues yo he dicho por ahí, que también se ha reído la gente, que esto es Las Vegas de la salud mental. Molina, que tiene de todo por todo de salud mental. O sea, tienes problemas de salud mental, vete a Molina. Que ahí vas a encontrar todo lo que necesites y espero que sigamos progresando. Os dejo porque me están... Gracias, gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Manuel Soria, psiquiatra, y en primer lugar quiero agradecer a FEMMO el haberme invitado a participar en este congreso y a todos ustedes por asistir. Se supone que yo tengo que dar mi experiencia y no he traído nada preparado y además no lo he hecho porque quiero que mi intervención sea en la vertiente emocional, es decir, trabajar, como yo lo he hecho desde el año 79 hasta la actualidad, es pasar mucho tiempo, pero mucho, con personas que sufren por problemas de salud mental. Y ahí incluyo, porque además es muy importante, al paciente y a los familiares, porque yo no conozco ninguna especialidad médica que tenga más trato con los familiares que la psiquiatría. Y yo, pues voy a empezar por el final, es decir, yo no tengo ningún motivo para quejarme, al revés, yo todos los motivos que tengo es para estar muy agradecido del pozo que me han ido dejando, de las experiencias que me han ido dejando, el trato con los pacientes, con las personas con problemas de salud mental. Probablemente, si hubiera elegido otra rama de la medicina, otra especialidad, no lo llevaría tan bien.
tratar con los sanos es una cosa muy dura, os lo aseguro. Sin embargo, estas personas, las personas que tienen problemas de salud mental, es un trato que para el que está al otro lado de la mesa o enfrente, pues es un trato que desgasta muy poco, porque si algo caracteriza a estas personas es la transparencia. Son personas muy transparentes, muy inocentes, exentas de maldad, te permiten relacionarte desde una posición emocional pues muy sana, ¿no? Y repito, esto no es lo mismo que tener a una persona supuestamente sana frente a ti. Ahí la cosa cambia mucho, ¿eh? Entonces pues es fundamentalmente un sentimiento de gratitud a punto, me queda ya muy poco para jubilarme, ¿no? Son, pues eso, 40 años prácticamente de trato, de pasar mucho tiempo con las personas con enfermedad, con problemas de salud mental. Mis motivos para elegir esta especialidad parten de la época en la que yo estudiaba medicina en Granada, que pensaba que la enfermedad mental no podía existir, que los diagnósticos que se barajaban no podían existir, que habría alguna manera, profundizando en la experiencia y en los sentimientos de la persona, habría alguna manera de acceder y deshacer el nudo de ese sufrimiento, ¿no? Y lo primero que hice, nada más llegar al hospital psiquiátrico en el año 79, aparte de todos los estudios que había que hacer, era pasar mucho tiempo con los más jóvenes que yo veía del hospital psiquiátrico, con las personas más jóvenes diagnosticadas de esquizofrenia. Y son recuerdos que los tengo muy, muy vívidos, ¿no? Para mí fue una experiencia dura, una experiencia muy complicada, porque a pesar del tiempo y del esfuerzo y del empeño, pues vi que solo desde una actitud... ¿Ya? ¿Cuántos puedo tener? ¿3? ¿Son 3? Me quedan 2, ¿no? Bueno, simplemente deciros que desde que yo empecé a trabajar como psiquiatra hasta el día de hoy, pocas revoluciones he visto. Os lo digo de verdad, ¿eh? A nivel farmacológico, aparentemente muchas, pero muy pocas. Bueno, sí, que los medicamentos valen mucho dinero y que las empresas farmacéuticas cada vez tienen más influencia y más poder sobre el quehacer del psiquiatra en el día a día. Pero yo la verdadera revolución que he visto en todos estos años no es ni psiquiátrica, ni farmacológica, ni psicológica. Es social, es esto que tenéis vosotros, es AFEMMO, es el asociacionismo, es sacar al paciente, sacarlo de las instituciones crónicas y de su casa, donde estaba encerrado prácticamente las 24 horas del día. Y poder ofrecerles todo lo que se ofrece, y el ejemplo puede ser perfectamente AFEMMO, no solamente talleres, sino posibilidades también de empleo, de socioterapia. Eso ha cambiado el pronóstico, os lo digo tal cual, ha cambiado el pronóstico de este tipo de trastornos. De manera que es así, es así. ¿Qué le puede pasar a una persona? ¿Qué me pasaría a mí si me tiro todo el día encerrado sin hacer nada en mi casa? Claro, no, es que se deteriora. No, mire usted, lo que les deteriora es la inactividad, es el aislamiento, ¿eh? De manera que, os lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, la verdadera revolución que por lo menos yo he visto ha sido a nivel social. Quedan muchas por hacer y sé que a nivel de investigación se está haciendo mucho. Y como resumen, os repito, muy agradecido a todos estos años que me habéis brindado, tanto los pacientes como los familiares de problemas de salud mental.
Hola, buenos días. Mi nombre es Pepita. Hola, buenos días. ¿Se me oye? No se le oye. ¿Se oye? Bueno, hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, sí. Venga. Ya, lo que he dicho, buenos días. Soy Alberto, somos familiares de personas con problemas de salud mental. Estamos hoy aquí para contar nuestra experiencia con la salud mental y trasladar, en la medida de lo posible, el sentir de los familiares que, como nosotros, tienen algún ser querido con esta patología. Mi historia empieza cuando mi hijo tenía 23 años más o menos. Yo veía que mi hijo hacía cosas raras y pensé que igual que yo había pasado una depresión por la muerte de mi marido, a él podría pasarle lo mismo. Pero que igual que yo me recuperé, también él saldría del bache. Pero pasaba el tiempo y las cosas seguían igual. Yo intentaba que fuera un psiquiatra, pero él no me hacía caso. Decía que la loca era yo. Al final le convencieron. Cuando el psiquiatra le dio el diagnóstico, yo pensé que no fuera nada grave, pero un día el psiquiatra me pidió que fuera a verle para gestionarle una pensión y ahí me di cuenta de que era en serio y que sería para siempre. En ese momento me asusté y pensé que era lo peor que me podía pasar, pero tampoco sabía mucho sobre la enfermedad. Entonces conocimos a un enfermero que nos aconsejó venir a Fesmo. En los primeros 3 meses yo lo acompañaba para que viniera. Después no hizo falta, pero me quedé igualmente colaborando, junto con la psicóloga. Íbamos por distintos centros dando información sobre lo que era la enfermedad mental. Yo quería ayudar a otras personas que estuvieran pasando lo mismo que yo. Nunca me he avergonzado de tener un hijo con enfermedad mental, ya que es una persona respetuosa, responsable, tanto en Fesmo como en casa. Mi hijo no es el mismo que antes de la enfermedad. Habla poco, no suele salir, solo sale a la asociación. Y a mí me gustaría que eso fuera distinto, pero yo estoy contenta de que sea mi hijo. Soy feliz así y nunca ha sido una carga para mí. Aunque a veces me habla con palabras duras, yo no se lo reprocho y me voy y lo dejo solo. Cuando se le pasa, a veces que es a otro día, me pide perdón y me dice que si me habla así es debido a la enfermedad y yo lo comprendo. En mi caso fue diferente. Su madre y yo empezamos a detectar que había algo que no funcionaba bien cuando nuestro hijo tenía 5 años. Comenzamos a llevarlo a un psicólogo y a un neurólogo, diagnosticándole que sufría de discapacidad intelectual, siendo ratificado posteriormente por la sanidad pública. En un principio nos cuesta asimilarlo bien. Esa noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Pasó distintos recursos, iba al colegio con apoyo y sabíamos que tendría sus limitaciones, pero no sabíamos nada de la enfermedad mental. Él siempre ha sido un niño muy hiperactivo, una persona muy hiperactiva, y por eso decidimos llevarlo al psiquiatra, que nos dijo que, aunque no muy grave, tenía problemas de salud mental. Este diagnóstico, junto al anterior, complicaba más aún, si cabe, la situación. Para nosotros no fue duro, fue durísimo. Nos lo pasamos muy mal, muy mal. Fue el psiquiatra quien nos aconsejó venir a Fesmo y nos ayudó a conseguir una pequeña pensión. Justo en ese tribunal médico, nuestro hijo expresó cosas que para nosotros, como padres, fueron muy duras de oír.
Perdón. Todavía estábamos algo perdidos. Necesitábamos información y entonces llegamos aquí. Estas dos son brevemente nuestras historias, pero hay muchas más y cada una es diferente. Si bien todas tienen puntos en común y en un momento u otro, o en mayor o menor medida, hemos sentido las mismas cosas, como son la incertidumbre, el sufrimiento, la preocupación por saber qué será de nuestro hijo o hija cuando no estemos nosotros para cuidarlo. Cuando nosotros empezamos, había apenas información y casi no se conocían casos. Las únicas personas de las que nosotros sabíamos estaban en lo que entonces llamábamos o llamaban manicomios, con las indignas e inhumanas medidas de contención, que parecía que los llevaban allí para esconderlos, para que no se vieran. No había casi recursos, incluso en los colegios tampoco había opciones. A nosotros nos ha ayudado mucho estar en una asociación. Nos es de una gran utilidad la confianza que poco a poco vamos alcanzando. La información que vas asimilando, las sesiones con las demás familias, hace que se eleve nuestra autoestima. Aprendemos unos de otros y nos desahogamos contando nuestros problemas y dificultades, escuchando a los demás, siendo fundamentalmente la ayuda de los profesionales. Como familiar sabemos que debemos estar atentos a cualquier cambio de comportamiento, que se tome la medicación, que acude a las sesiones de terapia, etc. Todo ello nos lleva a un estado emocional muy delicado, donde tenemos que ser conscientes de que debemos cuidarnos para poder cuidar a nuestro familiar que tanto nos necesita. Acudir a una asociación como AFESMO nos supone una gran ayuda, porque aunque el problema aún sigue estando ahí, utilizando las herramientas adecuadas que los profesionales ponen a nuestro alcance y nos enseñan a utilizar, lo hace más fácil o menos difícil. Si bien es cierto que cada persona es diferente, no todo lo tenemos igual de fácil. Y también es necesario reconocer a todos aquellos que sufren por la situación de su familiar y que aún luchan por llegar donde muchos están ahora y alcanzar esa ansiada recuperación que todos buscamos para nuestro familiar. Siempre es complicado luchar en varios frentes a la vez, cómo no, porque no solo se trata de las dificultades de nuestro familiar, sino asimilar su situación y aprender a convivir con ella. No nos queda otra, y el que diga lo contrario se engaña a sí mismo. También hay que enfrentarse a ese gran enemigo que es el estigma y la discriminación, tan despiadados, por gran parte de la sociedad que nos genera tristeza y sufrimiento, ya que a veces supone la privación de un entorno normalizado, como debería de ser, con ocupaciones, ocio y sobre todo en el empleo, la gran barrera con la que se encuentran nuestros familiares. AFESMO nació y será para dar respuesta y abrir puertas a familias y personas con problemas de salud mental, que sobre todo al principio nos sentimos perdidos, desorientados y sin saber dónde acudir cuando le dice que nuestro familiar tiene una enfermedad mental grave. Los inicios fueron difíciles. Tuvimos que trabajar mucho y llamar a muchas puertas, pero el esfuerzo ha merecido la pena. En estos 20 años hemos aprendido mucho, sobre todo a concienciarnos de cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo, y tenemos que llevar una vida normalizada, no quedarnos solo en la enfermedad mental. Hemos aprendido a aceptar lo que no se puede cambiar. Por último, queremos hacer mención especial tanto a los familiares que empezaron como a los trabajadores y voluntarios que durante estos 20 años han pasado por la asociación, ya que sin su trabajo, esfuerzo, dedicación y buen hacer, no habríamos conseguido llegar hasta aquí, especialmente a dos personas, Paco, el secretario, y la gran Pilar Vicente, que nos dejó hace algún tiempo. Gracias a todos por venir y no dejemos de luchar
para que ésta se trate como cualquier otra enfermedad y porque, aunque es difícil, podemos conseguir mejor calidad de vida para nuestros familiares. Bueno, tengo que hacer una reflexión que se me ha ocurrido ahora, mientras estaba leyendo, estaba esperando. Es que, a diferencia de los médicos, los especialistas, ellos primero estudian la carrera, estudian los problemas de las personas, con problemas de salud mental. ¿Qué pasa con los...? ¿Va a salir el toro ya? Al contrario, los familiares, ¿qué tenemos que hacer? Primero se nos presenta el problema y entonces tenemos que hacer la carrera. Esa es la reflexión que estoy haciendo. Bien, muy buenos días. Soy Eduardo Contreras Linares, yo creo que me conocéis. Y si no, pues lo digo después porque no puedo perder el tiempo presentándome. Primero quiero agradecer a AFESMO que me haya llamado para hablar aquí. Pasa que me pusieron una condición, dice, tú de AFESMO no hables, tienes que hablar de ti. Digo, pues yo para hablar de mí 10 minutos es poco. Y en todas cosas, si yo hablo de mí o si yo hablo de AFESMO, yo os aseguro que hablo de mí. En todo caso, oía a Mateo. Yo tengo con Mateo una relación especial. Su primo, somos de una familia, ¿no? Porque su padre es primo de mi padre. Yo conocía a su tío del que él ha hablado. Y oyéndolo hablar, pues muchas cosas me las ahorro ya, porque como soy algo mayor que él, como una década, pues todo eso de las medidas duras que había antes para aplicar porque antes decían, bueno, lo que decían, ¿no? Vamos a olvidar las palabras, pues eran medidas pues muy duras, ¿no? De gente que la trataba, a mí me daba no sé qué decirlo, pero después de oírlo a él decir, pues por decir aquello de las camisas de fuerza, de las corrientes, todos esos tratamientos inhumanos, ¿no? Y bien, se ha cambiado mucho las cosas, pero me ha hecho gracia la anécdota suya, porque me ha recordado un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios. Yo no sé si tan torcidos, pero en todo caso son mucho más interesantes que algunos renglones que son rectos. Es un libro de Torcuato Luca de Tena, supongo que conoceréis mucho, y empieza justo como él, ¿no? Con el ingreso de una persona, Alicia Gould o algo así se llamaba, y claro, ella sabía que no estaba para que la ingresaran, como te pasó a ti, pero pasó por lo mismo. Ahí va el libro. Os entiendo porque Torcuato Luca de Tena ahí hace una descripción maravillosa de las personas que allí estaban. Y, en fin, está prologado por Vallejo Nájera, gente que a mí me ha enseñado. Pero hablando de anécdotas personales, la primera que yo tuve fue una vez jugando a fútbol en el Palmar, y teníamos entre los espectadores, pues ya sé que en el Palmar había un sanatorio psiquiátrico, lo que antes llamaba un manicomio, y había pues usuarios, que decimos ahora, entonces les decían otras palabras, decimos usuarios. Iban a vernos y nos llevaban agua, y era una relación que teníamos con ellos, como entonces estaba casi todo prohibido, pero yo no sé por qué siempre me he relacionado con la gente que tiene a saltarse determinadas normas. Nosotros estábamos en un colegio, íbamos ahí y hablábamos con ellos, y luego pues nos llevaban el agua cuando teníamos sed, nos atendían como si fueran pues masajistas. Ahí vi yo que era una gente ya, bueno, pues uno se sabía una lista entera de la página de teléfonos, con los números de teléfono. Digo, bueno, pues eso no es estar enfermo, decía yo. Digo, a lo mejor podría también aprender otras cosas. Pero son cosas que oía, o de amigos o gente que yo conocía, que cuando los ingresaban, pues venían peor por los tratamientos que allí les habían dado. Pero afortunadamente la cosa ha cambiado. De hecho, esto se llama salud mental. La cosa ha cambiado. Y hablando del Palmar, pues otra anécdota. Antes eran conocidos los pueblos. De alguna manera, tener un psiquiátrico era un poco estigma, o era un estigma, porque vamos a decir las cosas como son. Y los pueblos que los tenían en España eran famosos, por ejemplo, Reus, que sabía de Reus, de Leganés, del Palmar, de algunos más, en Bétera también. Todos esos pueblos los conocíamos cuando éramos jóvenes, no porque supiéramos mucha geografía, sino porque había psiquiátricos. Y ya cuando en Mondragón, que también lo hay uno, llegó, no me acuerdo, hicieron la orquesta Mondragón, fue un poco un homenaje a esa gente. Ahí cambió la cosa, porque ahora mismo, por ejemplo, que en Molina, esto que me perdone Alberta,
esté AFEMO, voy a hablar de AFEMO, pues es un prestigio, no es precisamente un estigma. Yo lo que ha dicho Mateo es que es verdad, y esto solo voy a hablar esto. A mí me dijo una vez que cuando alguien que tiene responsabilidad, un alcalde, se preocupa por la salud mental de su pueblo, va bien. Hay otras cosas, muchas que no se han hecho, pero bueno, luego vienen otros y ya las harán. Entonces, yo creo que tenía, pero eso, digo, es que eso no lo hace un alcalde. Eso lo hace porque un día se presenta Delia, que no quiere que hable de ella, con Monse, que estaba sustituyendo a la concejala de Servicios Sociales porque estaba, bueno, había tenido un niño, y ahí surgió la aventura esta que para mí ha sido maravillosa y es la que me permite estar aquí hoy. Y también puedo escuchar a Pepita, me hizo la primera, la segunda visita que le hice, yo todo contento porque habíamos logrado que tuvieran un piso ahí, aquí al lado del parque, ¿no? En la ciudad parque. Y va la Pepita y dice, te voy a hacer una poesía. Ya, pues esto será, pues ya, o sea, como somos los políticos. Uy, la poesía. Me acuerdo que acababa con trenas que no te enteras. Y yo quiero que te enteres. Yo, Pepita, siempre que te he visto, espero habernos enterado. Y el que estemos hoy aquí, que esto sea así, pues desde luego se debe al esfuerzo de tanta gente. Y quiero terminar, bueno, tengo que decir también, como estoy hablando como familiar, yo tengo un hermano que está en un piso tutelado y mira que ha estado en Madrid, bueno, ha tenido una historia la que ha tenido, ¿no? Y en Madrid ha estado en sitios y mi madre, pero desde luego no hay mejor fórmula. Y es por una cosa, porque es verdad al principio, hace 50 o 60 años cuando yo era pequeño, por los métodos de los psiquiatras o de los psiquiátricos eran duros, eran ofensivos, vamos, eso era tortura, eso ahora sería tortura. Pero bueno, no vamos a criticar eso, vamos a ver que se ha ido avanzando. Entonces los psiquiatras saben mucho, han investigado, quizá no tanto como en lo del cáncer, en la diabetes, como decían antes por aquí, pero sí se investiga mucho, es un asunto difícil. Y luego es que decir salud mental, o sea, también es que hay muchas clases, ¿no?, de problemas con la salud mental. O sea, no son unos tienen unas cosas, otros tienen otras. No hay por qué meterlos a todos en el mismo. Como me queda lo más importante, yo sé, cuando vengo a decir esto que no es lo mismo. Entonces, termino ya, pues haciendo ese reconocimiento. Esto no sé cómo se va a entender, ¿eh? Yo espero que se entienda bien. Yo cuando llego a FEMMO, porque es verdad que los psiquiatras saben mucho más, tenéis más medios, pero ahora en el tratamiento de la enfermedad o de la salud mental hay unas personas que antes no habían. Y no me refiero a los voluntarios, que también, me refiero a los trabajadores que hay con ellos. Y esto que me perdonen si no lo entienden bien, pero tengo que soltar. Yo cuando llego a FEMMO no distingo a unos de otros. Y yo creo que eso es lo mejor que puedo decir de todos vosotros.